Buenos días a todos, soy Irene Navarro del Hospital Puerta del Mar, estamos en Cádiz. Vamos a hablar sobre mastocitosis. Bueno, para empezar, pues la mastocitosis es una entidad que muchas veces nos trae muchos quebraderos de cabeza, muchas veces no sabemos cuándo hay que biopsiar la médula, la clasificación en los últimos años ha sufrido cambios que muchas veces no quedan del todo claros, a veces no sabemos cuándo es mastocitosis sistémica y cuándo no, el papel de la tristasa en todo esto y las nuevas mutaciones de este kit descritas recientemente. Así que vamos a intentar aclararlo con esta charla. Para empezar, las mastocitosis son realmente un grupo heterogéneo de enfermedades que todas ellas se caracterizan por la proliferación clonal de mastocitos en distintos órganos. Los síntomas puede haberlo o no y estos van a ser secundarios a la acción de los mediadores liberados tras la activación mastocitaria. Las mastocitosis pueden afectar a la piel, a la médula ósea, al tracto gastrointestinal y a otros órganos. En los últimos años se han realizado grandes avances en su conocimiento fisiopatogénico debido al descubrimiento de las mutaciones somáticas del gen c-KIT y a la presencia de alteraciones inmunofenotípicas que se han descrito en estos mastocitos. La mastocitosis es una enfermedad rara o poco frecuente, se estima una prevalencia de 9 casos por cada 100.000 habitantes. Las enfermedades raras se consideran aquellas que tienen una incidencia menor de 5 por cada 10.000 habitantes, con lo cual pues entraría dentro de esta clasificación. Va a afectar a todos los grupos de edad con una distribución bimodal. En primer lugar van a afectarse pacientes pediátricos en la primera década de la vida, siendo el 50% de esto comenzando la clínica en los 2 primeros años y también entre la segunda y la quinta década de la vida. Y la distribución es similar por sexo. Vamos a tener dos grupos pronósticos bien definidos, ya que en la infancia la mayoría de los pacientes van a tener un pronóstico excelente con una resolución del 50-70% de las lesiones antes de la adolescencia, mientras que en el adulto normalmente va a tener una evolución más crónica. Va a haber mayor presencia de enfermedad extracutánea y mayor presencia de síntomas sistémicos. En cuanto a la fisiopatología, pues el mastocito es una célula derivada del progenitor mieloide que se encuentra en la sangre y una vez que se diferencia va a migrar a los tejidos donde se va a convertir en la célula que conocemos como mastocito, que es esta célula cargada de gránulos basófilos en su citoplasma. Los mastocitos se encuentran prácticamente en todos los órganos, pero son más numerosos en la piel, en el sistema respiratorio, en el tracto digestivo y en el tracto genitourinario. Se encuentran cerca del medio externo porque son células efectores de la inmunidad, tanto innata como adquirida. Estas células se van a activar a través de los receptores de alta afinidad para IgE, IgG o complementos, son mediadores inmunológicos, o también a través de mediadores físicos, ya sean fármacos o otros factores no inmunológicos. Además de esto, también van a intervenir en la presentación de antígenos, en la angiogénesis y en otras funciones como la cicatrización. Los mastocitos van a ejercer su actividad por medio de la liberación de múltiples mediadores. Algunos de ellos van a estar preformados y otros van a ser sintetizados en el momento con el estímulo específico. En los últimos años se ha descubierto esta proteína KIT que se encuentra en la superficie de los mastocitos. Es una glucoproteína de superficie con actividad tirosinquinasa específica codificada por el protoncogen c-KIT. Vamos a ver que tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. Esta proteína se va a expresar en prácticamente todos los precursores hematopoyéticos CD34 positivos. Y aunque su expresión se va a perder en la mayoría en el proceso de maduración de la mayoría de las células hematopoyéticas, en el mastocito va a ejercer un papel fundamental en su proliferación, supervivencia y función. Los precursores mastocitarios van a madurar por esta activación del KIT en su función normal, cuando el KIT se va a unir a su ligando, que es el stem cell factor. Esta interacción va a ser fundamental en los mastocitos para que maduren, tengan sus funciones de adhesión, supervivencia y la liberación de los mediadores de los mastocitos. ¿Qué ocurre? Que se han descrito múltiples mutaciones en este protoncogen que van a hacer que los mastocitos vayan a poderse activar de una forma independiente de la unión a su ligando. Esto se conoce como mutaciones activantes.
Estas mutaciones van a ser sobre todo donde vemos estos puntitos rojos en el dominio justamembrana de la proteína KIT codificada por el exón 11 o en el dominio tirosina cinasa 2 en el exón 17, siendo la más importante de todas la mutación en el codón 816, que es la más frecuente y la mejor caracterizada. Todas estas mutaciones van a determinar una proliferación clonal de mastocitos. Estas mutaciones que hemos comentado van a estar presentes en más del 90% de los casos de los mastocitosis del adulto y hasta el 86% de las mastocitosis de los niños. Por lo tanto, como hemos dicho que la mejor caracterizada va a ser esta mutación de 816, pues la que vamos a solicitar cuando esté indicado en el estudio de médula ósea. En cuanto a la clínica, pues hay pacientes que prácticamente no van a tener síntomas o poco o ninguno, pero cuando lo hay van a estar relacionados con la liberación de mediadores, como hemos dicho, o en mastocitosis graves también por la propia infiltración tisular de los mastocitos en los tejidos. Los síntomas más frecuentes pues van a ser el prurito, la rubefacción, a veces puede haber afectación abdominal con dolor abdominal, diarrea y también palpitaciones o mareo. Hay algunos síntomas que nos tienen que poner en alerta porque van a ser indicadores de enfermedad extracutánea. Por ejemplo, todos los síntomas constitucionales como fiebre, sudores nocturnos, malestar general, pérdida de peso. También el dolor óseo nos tiene que poner en alerta porque puede significar una infiltración grave de la médula ósea o presencia de osteoporosis, dolor epigástrico o presencia de síntomas en el sistema nervioso central. En definitiva, los mastocitos van a liberar estos mediadores que van a afectar sobre todo a estos órganos, ¿vale? Característicamente, pues los más frecuentes van a ser la piel y el tracto digestivo y muy característicamente que aunque haya mediadores también en el aparato respiratorio, pues estos síntomas no los solemos ver en estos pacientes. En cuanto a los factores desencadenantes para la liberación de mediadores, pues pueden ser múltiples. Entre ellos destacan agentes físicos como el calor, el ejercicio, la propia fricción de los mastocitomas, que sería el conocido signo de Darier. También tenemos que tener cuidado con la manipulación gastrointestinal, por ejemplo, en endoscopia o cirugía, y picaduras, sobre todo de avispas o abejas, que pueden desencadenar una reacción de liberación de mediadores aguda. Entre los fármacos pues se deben evitar el alcohol, los AINES, también hay que tener cuidado con los anestésicos generales en estos pacientes, siempre previamente a una cirugía lo tendrán que avisar y tener un protocolo específico, contraste dado o el interferón 2-alfa, entre otros. Y por supuesto el estrés y la ansiedad también pueden ser desencadenantes. Si se produce una liberación masiva, que por suerte pues no es muy frecuente, pero sí que hay casos descritos de anafilaxia, incluso muerte por anafilaxia en pacientes con mastocitosis, pues hay que actuar rápidamente con inyección de adrenalina precargada en la cara anterolateral del muslo. Por esto siempre les vamos a recomendar a estos pacientes que la lleven consigo y que la utilicen en caso de síntomas de dificultad respiratoria, hipotensión y demás. En cuanto a la clasificación, pues os traigo la clasificación más actualizada, que es la revisada en 2016 por la Organización Mundial de la Salud, que distingue dos grupos bien diferenciados de mastocitosis. Por un lado, la mastocitosis cutánea y por otro lado, la mastocitosis sistémica. Aunque, como hemos visto, realmente todos los mastocitos se van a formar en la médula ósea, pero esta clasificación pues, se basa sobre todo en la presencia de los síntomas. Si solamente tenemos síntomas en la piel, pues será mastocitosis cutánea. La mastocitosis cutánea, pues como hemos hablado, van a ser más frecuentes en la edad pediátrica, mientras que las mastocitosis sistémicas van a ser más frecuentes de inicio en la edad adulta. Dentro de las mastocitosis cutáneas, pues actualmente tenemos tres grupos, la maculopapular, difusa y el mastocitoma solitario, que vamos a ver a continuación. Estas mastocitosis van a ser, como hemos dicho, sobre todo de inicio en la infancia y van a ser estas tres formas. Por un lado, cuando hay lesiones solitarias o escasas, estas se conocen como mastocitomas. También se pueden denominar como mastocitosis nodulares, cuando son varias lesiones y son bastante frecuentes. Si son múltiples, pasamos a llamarlo mastocitosis maculopapular, también conocida como urticaria pigmentosa, que aunque nos puede sonar un término un poco pasado de moda o que ya está en desuso, sí que está aceptado actualmente por la OMS y que sigue estando un sinónimo de decir mastocitosis maculopapular. Y por último, la mastocitosis cutánea difusa, que es la más infrecuente de las tres. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la forma maculopapulosa, que son estas máculas o pápulas de color parduzco en el tronco, que pueden variar en número
en algunos pacientes son muy numerosas y son una forma similar a la que vamos a ver de presentación en las formas cutáneas de los adultos. Hay una variante que son lesiones más grandes, más nodulares, confluyentes, como el ejemplo que vemos a la derecha, que suelen tener un inicio de los síntomas más temprano y suelen tener un mejor pronóstico con una mayor resolución y poca afectación sistémica. Aquí vemos otro ejemplo donde las lesiones son más escasas en el tronco de un niño y aquí vemos el signo de Darier. Cuando frotamos los mastocitomas se puede producir una reacción agonosa de urticaria. En cuanto a los mastocitomas solitarios, pues son estas lesiones únicas que son pápulas o nódulos de color amarillo parduzco que se pueden ver en distintas partes del cuerpo, normalmente son en número de una o dos, tres lesiones como mucho, y a veces pues si se frotan se pueden producir estas lesiones agonosas con un halo eritematoso alrededor. En cuanto a la mastocitosis cutánea difusa, esta es la forma quizás más llamativa de afectación cutánea, aunque suele ser leve en cuanto a síntomas sistémicos y suele tener buen pronóstico y resolución precoz. Pero característicamente pues son lesiones muy llamativas con esta piel engrosada de aspecto cereo que se ha descrito como de aspecto en piel de cerdo y erosiones en superficie, con muchas veces ampollas también en superficie. Aquí vemos otro ejemplo con esta piel engrosada de aspecto coráceo y las erosiones en superficie en las piernas de estos lactantes con esta ampolla. Otras formas que no reconoce la OMS, pero que también podemos ver, son las mastocitosis en placas, también poco frecuentes, pero que también vemos característicamente en la edad pediátrica. En cuanto a la mastocitosis de inicio en el adulto, pues las lesiones cutáneas más frecuentes van a ser las máculas y pápulas pequeñas monomorfas de color pardo rojizo, similares a estas formas que hemos visto maculopapulares en los niños. Normalmente el número de lesiones aumenta con el tiempo, aunque las lesiones pequeñas individuales se pueden resolver y normalmente se asocia con el tipo de mastocitosis que veremos a continuación, que es la mastocitosis sistémica indolente. Esta es la forma de presentación típica en el adulto de estas maculopápulas, aunque también existen otras formas de presentación de afectación en la piel. Por ejemplo, a veces vemos lesiones nodulares o pápulos nodulares de color marrón amarillento. Este fenotipo tiene un predominio femenino y suele ser una continuación de la enfermedad infantil y se asocia menos a mutaciones en el codón 816 de Kitt. Otras manifestaciones cutáneas pueden ser el engrosamiento difuso de la piel, que va a afectar más a la flexura, puede dar una facies leonina, que se asocia a una infiltración grave de mastocitos. Y por último, pues también tenemos una afectación que es la mastocitosis cutánea telangiectásica. Esto no lo reconoce hoy en día la OMS como una variante cutánea propia, pero hay que conocer esta forma de presentación clínica, que son lesiones más telangiectasia sin hiperpigmentación significativa, lo que anteriormente se conocía como telangiectasia macular eruptiva perstans. En cuanto a las mastocitosis sistémicas, pues como hemos dicho anteriormente, van a ser más frecuentemente de inicio en el adulto y van a tener una infiltración multifocal de mastocitos no solo en la piel, sino en varios órganos, incluyendo la médula ósea. El pronóstico va a ser muy variable entre una y otra. Para tener criterios de mastocitosis sistémica necesitamos la presencia de al menos un criterio mayor o un criterio menor o tres criterios menores de estos que os traigo a continuación. El criterio mayor sería la presencia de infiltrados densos multifocales de mastocitos en biopsia de médula ósea o secciones de otros órganos extracutáneos. Los criterios menores sería la presencia del 25% de los mastocitos con atipia, que normalmente son fusiformes, la presencia de mutación KIT en el codón 816 en médula ósea, la presencia de aberraciones fenotípicas de citometría, que sería el CD2 o el CD25 en la superficie de estos mastocitos, y la tristasa sérica basal mayor a 20 nanogramos por mililitro. Recordamos de nuevo la clasificación de mastocitosis de la OMS. Dentro de la mastocitosis sistémica vamos a tener 5 variantes. Por un lado, la indolente, que va a tener muy buen pronóstico. Por otro lado, la variante latente o smoldering, que va a tener un pronóstico intermedio. Y estas tres últimas variantes, la asociada a la neoplasia hematológica, la agresiva y la leucemia de mastocitos,
van a ser la mastocitosis sistémica avanzada. La mastocitosis sistémica indolente va a ser la forma más frecuente en los adultos, tiene buen pronóstico y se caracteriza normalmente por una tristasa sérica elevada y presencia o no de síntomas de degranulación mastocitaria. La mayoría de los pacientes van a tener lesiones cutáneas, aunque se han descrito casos sin lesiones cutáneas con cuadros de anafilaxia en los que va a predominar la sintomatología cardiovascular. Y estos pacientes no van a presentar criterios B ni C. Ahora os voy a traer a continuación qué es esto de los criterios B y C. Pues bueno, tenemos los criterios de mastocitosis sistémica por un lado, que son los que hemos comentado anteriormente. Los pacientes con mastocitosis sistémica indolente van a cumplir criterios de mastocitosis sistémica, pero sin cumplir criterios B ni C. La mastocitosis sistémica latente o smoldering va a cumplir criterios de mastocitosis sistémica y además cumplirá criterios de criterios B, mientras que las formas avanzadas van a cumplir tanto criterios B como C. Estos criterios B y C, ¿qué son? Pues son criterios que indican afectación extensa tanto de médula ósea como de infiltración de órganos, como hepatomegalia, lesiones osteolíticas, esplenomegalia o síntomas sistémicos de pérdida de peso o síndrome constitucional. En cuanto al diagnóstico, pues va a estar basado sobre todo en la anamnesis, la exploración y el estudio histológico. En cuanto a la anamnesis, hemos de investigar sobre todo en los adultos la presencia de síntomas sistémicos. La exploración ha de ser cutánea y también de territorios ganglionares y abdomen. Y la biopsia cutánea, donde vamos a ver el infiltrado mastocitario en dermis. Si estamos ante una mastocitosis cutánea, pues el diagnóstico va a ser por esta tríada, la presencia de una lesión cutánea típica con una confirmación histopatológica y la ausencia de criterios de mastocitosis sistémica. Con esto vamos a llegar al diagnóstico en la mayoría de las formas infantiles, como hemos dicho. En cuanto a la mastocitosis sistémica, pues el diagnóstico va a ser algo más complejo. En adultos sí que vamos a tener que solicitar una analítica con una tristasa sérica, también que incluya hemogramas, frotis de sangre periférica y bioquímica y una ecografía abdominal. En cuanto a la biopsia o aspirado de médula ósea, pues esto está un poco en debate, porque realmente para saber si los pacientes cumplen criterios de mastocitosis sistémica o no, sí que había que hacer una biopsia o aspirado de médula ósea para ver si cumple estos criterios. Sin embargo, hay autores que piensan que si el paciente solamente no tiene clínica sistémica apenas y solamente tiene lesiones cutáneas y un buen estado general, pues que realmente no habría que hacer esta biopsia. Pero bueno, para cumplir los criterios, pues sí que tendríamos que hacer una biopsia que tendría que llevar tanto una muestra anatomía patológica para valorar esta presencia de agregados de mastocito y mastocito atípico, y una muestra para inmunología, para valorar dos cosas. Por un lado, el estudio genético de la mutación KIT y por otro lado, una citometría de flujo que mostrara estos mastocitos aberrantes con expresión CD25 y CD2. En cuanto al tratamiento, pues no hay un tratamiento curativo a día de hoy. Este va a estar dirigido sobre todo al alivio de los síntomas y a medidas generales como evitar los desencadenantes de granulación mastocitaria. El tratamiento de primera línea serían los antihistamínicos de segunda generación, sobre todo los que más se usan son la cetiricina, loratadina o fexofenadina, que tienen una actividad más anti-H1. Los antagonistas anti-H2 a veces pueden ser de utilidad, sobre todo en los pacientes que tengan síntomas gastrointestinales, y también se puede usar el cromoglicato disódico. Es un estabilizador de los mastocitos que tiene una escasa absorción oral, por lo cual va a ser útil sobre todo en los pacientes también con síntomas digestivos. Otras opciones son los antileucotrienos como el Montelukast, la fototerapia con PUVA y el omalizumab. En cuanto al tratamiento de la mastocitosis sistémica avanzada, pues el tratamiento clásico ha sido con citostáticos para reducir la carga mastocitaria. Estos fármacos pues tienen muchos efectos adversos, con lo cual van a ser fármacos que vamos a evitar en pacientes que tengan una mastocitosis sistémica indolente, porque van a tener grandes efectos adversos como citopenia, incluso en muchos pacientes en un número no desdeñable pues va a haber una neutropenia grave o linfopenia. Aunque a día de hoy pues, hay múltiples tratamientos nuevos que han sido probados para la mastocitosis sistémica avanzada, entre los que destacan pues, los inhibidores del KIT. Estos inhibidores van a ser selectivos para la tirosina quinasa y se han usado mucho, sobre todo el imatinib. Dentro de todo esto, los que voy a destacar son estos dos, el imatinib y la midostaurina.
El imatinib va a ser más efectivo en pacientes con mutaciones distintas a la de KIT 816V, mientras que la amidostaurina va a ser un tratamiento muy útil en pacientes con la mutación en KIT de 816V y ha sido la primera terapia dirigida eficaz para la mastocitosis sistémica avanzada. Pese a esta novedad inicial, realmente estos tratamientos, aunque son buenos y son una nueva oportunidad para estos pacientes, pues tienen una tasa de respuesta relativamente baja y muchas veces nos van a limitar los efectos adversos gastrointestinales que presentan. Os traigo este último, que es el avapritinib, que es un fármaco nuevo que está aprobado a día de hoy por la EMA y la FDA para el tratamiento de los tumores gastrointestinales GIST, y en Estados Unidos está actualmente disponible como uso expandido para la mastocitosis sistémica avanzada. Es un fármaco con actividad antineoplásica potente, incluso en pacientes que han fallado a la amidostaurina, y pues realmente es un fármaco útil que en estos ensayos clínicos en fase 1 pues se ha visto que incluso pueden remitir totalmente las lesiones cutáneas y que van a resolver bastante las lesiones tanto a nivel de médula ósea como a nivel cutáneo. A día de hoy, aunque este fármaco se reserva, como he dicho, en uso expandido para casos avanzados, tengo que decir que hay un estudio en Estados Unidos frente a placebo en fase 2, randomizado, que está probando este fármaco para la mastocitosis sistémica indolente, con lo cual, pues en un futuro, quién sabe si no podría ser una alternativa terapéutica en estos pacientes que incluso remitiera a la clínica cutánea. Y bueno, ya para terminar, pues algunas dudas que me surgieron durante la charla fue si estos pacientes se podrían vacunar del COVID, ya que es un tema tan de moda y que tienen este riesgo de anafilaxia. Pues lo estuve revisando y según la Asociación Española de Mastocitosis no existe una contraindicación para la vacuna, pero sí que debe hacerse un protocolo especial administrándose en el ambiente sanitario, ha de hacerse una premedicación de antihistamínico tipo 1 vía oral una hora antes y hay que hacer una vigilancia hasta 45 minutos después de la administración, no solo los 15 minutos recomendados. También traigo esta página que es de la Asociación de Pacientes de mastocitosis.com, donde hay mucha información para pacientes con mastocitosis. Y pues para terminar os traigo la bibliografía de donde he sacado muchas de las imágenes de esta charla con fin puramente docente. Y nada más, muchas gracias por la atención. ¿Cómo se corta?